Hola, bienvenido a mi canal. En este video trataré de explicar la fórmula principal de la presión manométrica. Un manómetro o piezómetro es un instrumento utilizado para medir la presión en aquel entonces. Es un tubo de vidrio dispuesto verticalmente cuyo extremo superior se comunica con la atmósfera y el inferior está unido al volumen del líquido en que se mide la presión. Entonces vamos a ver la fórmula que va a generar este manómetro simple o piezómetro. Entonces B, el líquido para medir la presión, porque sabemos que la presión es igual en cada punto de este líquido. Entonces tenemos la densidad del líquido, trazamos una línea horizontal, una línea superior, tenemos la altura H y la presión atmosférica. Entonces si proyectamos este punto aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la presión en B, y la presión en B va a ser igual a la atmósfera más la densidad del líquido o la gravedad por la altura. Como pueden ver aquí, presión en B igual a la presión atmosférica más la densidad del líquido por la gravedad por H. Como la presión atmosférica en la mayor parte de los casos es igual a 0, entonces la fórmula quedaría de la siguiente forma. Manómetro en U. Entonces, en este caso tenemos el punto B, la presión en B, la densidad, y tenemos que el líquido en el tubo vertical va a llegar hasta este punto. Entonces de este punto trazamos una línea y del punto de la presión trazamos otra línea y tenemos H. Lo vacío, esta es la presión atmosférica. Tenemos el punto C, que va a ser igual al punto D, según el principio de Pascal o el plano isobárico. Entonces, en este punto acá, en este punto, ¿qué es lo que está encima de este punto? Lo que está encima de este punto es nada más que la presión atmosférica. Entonces la presión en este punto sería la presión D y va a ser igual a la presión atmosférica. La presión en este punto, proyectamos este punto acá, que es lo que tenemos encima. Tenemos la presión en B más la densidad del líquido por la gravedad por H. Entonces la presión en
C va a ser igual a la presión en D. Entonces sustituimos el valor de C, que es esta, y el valor de D, que es esta, y la fórmula quedaría así. Como deseamos calcular la presión en B, entonces lo que está positivo aquí pasa al otro lado negativo. Y como la presión atmosférica es 0, entonces la fórmula quedaría de la siguiente forma: presión en B igual a menos la densidad por la gravedad por la altura. Si tenemos un manómetro en U con dos líquidos, tenemos que calcular la presión en B, donde el líquido cambia. Hay que trazar una línea. En este punto vamos a llamar A y E. Tenemos la densidad 1 y la línea de presión acá. Vamos a tener la densidad 2 para el líquido 2, y tenemos una altura H1. Aquí tenemos una altura H2 y la presión atmosférica. Entonces, como en este punto, este es un punto C, lo que está encima de este punto C es la presión atmosférica. Entonces la presión en C va a ser igual a la presión atmosférica. De ahí vamos a este punto A. El punto A, si lo proyectamos acá, lo que tenemos encima es la presión en B más la densidad del líquido 1 por la gravedad por H1. Ahora pasamos acá, presión en E, que es lo que tenemos encima. Tenemos la presión en C más la densidad del líquido 2, que estamos acá, por la gravedad por H2. Entonces, según Pascal, la presión en A va a ser igual a la presión en E. Entonces vamos a sustituir el valor de A, que es esta, y el valor de E, que es esta, y tenemos la siguiente fórmula. Y aquí vamos a despejar, porque lo que queremos es la presión en B. Entonces lo que está sumando en este lado de la ecuación pasa al otro lado restando, y tenemos esta siguiente fórmula. Pero como PC es igual a la atmósfera, entonces es 0, y la fórmula quedaría de la siguiente forma, donde la presión en B va a ser igual a la densidad del líquido 2 por la gravedad por la altura 2 menos la densidad del líquido 1 por la gravedad por H sub 1. Ahora vamos a ver cuando tenemos un manómetro con 3 tipos de líquido, o sea, un manómetro diferencial. Este manómetro diferencial se utiliza para medir la diferencia de presiones entre dos puntos, en el que el manómetro se utilizará 3 fluidos que son inmiscibles, o sea que no se pueden mezclar. Entonces aquí tenemos esquema donde tenemos, si pueden fijarse, no está abierto a la atmósfera. Entonces hay una presión en el punto B y una presión en el punto A. Entonces
lo que tenemos que calcular es la diferencia de presión. Y se utiliza 3 tipos de líquido. Como tenemos 3 tipos de líquido, vamos a tener 3 alturas diferentes: H1, H2 y H3. Bueno, nos ubicamos en el punto C. En el punto C, que es lo que tenemos en el punto C. Si proyectamos este punto acá, vamos a tener encima de este punto la presión en A más la densidad del líquido 1 por la gravedad. Y ¿cuál es la distancia que tiene de este punto a este punto? Según esta línea, la distancia es H2 y H3, entonces es H2 más H3. De ahí pasamos a este punto. Entonces, este punto tenemos una presión. Esta presión D va a ser igual a eso que tenemos encima de este punto. Tenemos la presión en B. Entonces, PD es igual a la presión en D. Más, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos aquí, de este punto a este punto, tenemos un líquido, porque esta presión hay un líquido que está encima de este punto. Entonces ese líquido es el 2, la densidad 2 por la gravedad, y la altura de aquí hasta acá es H2, más, porque tenemos otro líquido, este otro líquido es densidad 3 por la gravedad, y con respecto a este punto, su altura o la distancia de este punto a este punto es H3 más H1. Entonces, como la presión en C es igual a la presión en D, sustituimos los valores y como queremos la diferencia de presión, entonces toda esta expresión que está en positivo va a pasar al otro lado restando, y esta presión en B positivo va a pasar a este lado de la ecuación restando, y la ecuación quedaría de esta forma: la diferencia de presión entre A y B va a ser igual a la densidad del líquido 2 por la gravedad por la altura 2 más el líquido 3, la densidad del líquido 3 por H3 más H1 menos la densidad del líquido 1 por la gravedad por H2 más H3, y quedaría de la siguiente forma. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor dale un like. Si deseas apoyar a este canal, suscríbete y dale en la campana para ser notificado cuando subo otro video. Muchas gracias.